Muchas gracias. Estoy muy contenta de compartir con ustedes, gracias a Dios, por cada uno de estos temas que hemos tocado, temas que pues buscamos y procuramos que pues sean de su interés o temas que a veces no tenemos mucha apertura en algunos otros lugares para hablar y pues así en esta comunidad de fe, me gusta llamarlo así, en estos grupo de amigos en la fe, que Dios nos permita compartir y platicar un poquito al respecto. Y hoy vamos a hablar un poco sobre el pecado. Hay mucho que hablar al respecto, hay mucho que podemos preguntarnos o tener dudas. Definitivamente que el tiempo que vamos a tener pues es corto, es limitado, pero espero que sea de bendición para ustedes y que nos lleve pues a una reflexión sobre este tema. Y bueno, el pecado, pues todos hemos escuchado hablar del pecado, todos cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, nos volvemos más conscientes de que hemos pecado todos por igual, que pues la paga del pecado es muerte y que por tanto por nuestro pecado hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Hay un video que me gusta que estamos separados, ¿no? Que si fuéramos como dos montañas, donde un lado está Dios y del otro lado estamos nosotros, la humanidad. Y de pronto Jesús es el puente, ¿no? En la cruz, Él nos, Él, él satisface esa paga, esa consecuencia, ¿no? Esa paga para del pecado, y Dios lo toma a cuenta y podemos acceder a nuestra salvación. Y esa es la obra redentora de Jesucristo. Pero hay muchos aspectos, hay muchas cosas que nos podemos preguntar respecto del pecado. Y todavía me habría gustado hablar de muchas otras, pero como les digo, a veces el tiempo nos es un poquito limitado. Pero pensamos en el pecado, luego que si de pronto alguna vez tú te has puesto a filosofar, ¿no? Así como que, como de pronto uno que se pone, bueno, ¿y qué es el pecado? ¿Cuándo surgió? ¿Cómo fue? O sea, que te pones a pensar y reflexionar un poquito más acerca del pecado, pues debemos de comprender unos aspectos generales del pecado. Me gustó esta definición que dice lo siguiente: el pecado es no conformarnos a la ley moral de Dios en acciones, actitudes y naturaleza. En, en este tiempo tratamos de hablar de temas como de ética, temas morales, pero hablar de la ley moral de Dios y los atributos morales de Dios, el pecado va en contra de esos, el pecado va en contra de todos los atributos morales de Dios y es manifestado en acciones, actitudes y naturaleza. Generalmente, si tú has crecido en una iglesia cristiana, si tú pues desde chiquito ibas a la iglesia, tal vez has escuchado algunos términos como tenemos una naturaleza pecaminosa, ¿no? O sea, nacemos pecadores. O también hemos considerado o sabemos que el pecar son ciertas acciones que son contrarias, ¿no? A Dios, que son contrarias a su ley moral. Pero hay otro aspecto importante dentro del pecado que tenemos que tener en cuenta y como que a veces creo que no nos cae tanto el 20, que son las actitudes. Porque si nos rigiéramos en el cristianismo solamente por acciones, podría decir yo, podría ser muy fácil. ¿Por qué? Porque tal vez ser cristiano se podría definir si vas al culto o no vas al culto, si participas en la iglesia o no participas en la iglesia. Pero el ser cristiano va mucho más que eso, o sea, esas cosas, el servir a Dios, el compartir el evangelio, el amar a tu prójimo, es el fruto de lo que eres, es lo que tenemos que producir, ¿no? Como un árbol produce el fruto de lo que es, eso lo tenemos que producir. Entonces, ¿qué hay? Y me gustaría
hablar un poquito y detenernos un poquito en cuanto a las actitudes. Y les voy a pedir su colaboración. Le voy a pedir a ver, aquí estoy viendo a Mari Muñoz, si nos puede leer el pasaje de Éxodo 20:17. Les voy a ir diciendo a los demás para que allí lo vayan buscando. El de Mateo 5:22 se lo voy a encargar a Jocelyn. Es que no puedo ver el apellido porque me parece Jocelyn Ceballos. Es que se aparece oscurito y no alcanzo a leerlo bien. Mateo 5:22, Mateo 5:28, a Daniel Jiménez y Gálatas 5:20 a Samantha Moreno. Ahí sí pusieron atención cuál les tocaba. Entonces empezamos con Éxodo 20:17 con Mari Muñoz. Si nos puedes ayudar a leerlo. Éxodo 20:17, ¿verdad? Uh-huh. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Gracias. Ahora Mateo 5:22. Listo. Mateo 5:22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Muchas gracias. Mateo 5:28. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Gracias. Y por último, Gálatas 5:20. El último. Ay, ya se me olvidó quién le había dicho. Samantha Moreno. ¿Estás allí, Samantha Moreno, con Gálatas 5:20? Ya. Sí. Es que no podía activar. Okay. Dice, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Muchas gracias. Si vemos cada uno de estos versículos nos habla de los pecados en un aspecto de actitudes. Cuando vemos en el Éxodo, en los 10 mandamientos, encontramos la codicia. La codicia es una actitud del corazón de no tener conforme, no estar conforme con lo que Dios te da, no estar conforme con lo que tienes y estar deseando y codiciando lo que tiene tu prójimo, ¿no? No tener contentamiento, no tener gozo, sino estar deseando y anhelando aquello que no tienes, viene siendo la codicia. Eso es una actitud, es algo que está en el corazón. Puede ser que tú estés codiciando algo, cualquier cosa, ¿no? Puede ser un trabajo, el trabajo que alguien más tiene, la casa, las amistades, la familia, el noviazgo, no sé, el físico, no sé, cualquier cosa que tú puedas codiciar, que alguien más tiene, eso es una actitud. Y puede ser que ni siquiera lo expreses, que no te lleve a las acciones, pero internamente tú estás luchando con eso. Estamos pecando contra Dios porque no tenemos contentamiento con lo que Él nos ha dado, no tenemos contentamiento ni plenitud en Él. La codicia viene siendo algo muy natural en nuestra naturaleza. Hay mi redundancia, muy común en nuestra naturaleza.
¿Por qué? Porque si a veces escuchamos comentarios y dices, ay, qué envidioso, o ay, es envidia de la buena. Estamos codiciando algo que otros tienen y que nosotros no tenemos. Ahí está hablando la codicia de una actitud. Cuando está en el Sermón del Monte, en estos versículos en Mateo 5, nos habla del enojo, nos habla de la lujuria. Estos son aspectos que definitivamente sí llegan a acciones, pueden llegar a acciones, pero el simplemente hecho de pensarlo es el cambio de ley, ¿no? El desafío que nos presenta Jesús en el Sermón del Monte, no solamente en las acciones o lo que se ve, que era lo que los fariseos tenían presentes como pecado, sino el simplemente hecho de pensarlo, ya pecamos. Y a veces, a mí me llamó mucho la atención una vez que conocí a un hermano que decía, bueno, pues ya lo pensé, así que ya mejor lo digo, ¿no? Y era pues cualquier cosa, ¿no? Algo que, pues pon tú que luego criticas o juzgas, algo que está mal, sabemos que es pecado, pero lo hacemos con mucha facilidad, ¿no? De quejarte, ¿no? Entonces dice el hermano, no, pues ya lo pensé, ya mejor lo digo, porque pues dice, pues ya pequé porque ya lo pensé, ¿no? Entonces, sí, muchas veces en nuestros pensamientos se dan esas batallas más grandes con el pecado. Yo he escuchado de personas que dicen, no, yo ya no peco porque vivo sola, ya no estoy con nadie, no peleo con nadie, yo ya no peco. Eso pues es falso, todos pecamos, incluso el creer que no pecamos, pues estamos mintiendo, ¿no? Porque es difícil no pecar, está dentro de nuestra naturaleza. Y aunque tal vez esos pensamientos no te llevan a acciones, pero ya lo pensaste, ya va con una actitud. O incluso puedes estar sirviendo en la iglesia y ante todos parecer una persona que lo está haciendo muy bien, pero internamente estás teniendo luchas muy fuertes en las cuales estás pues separado de Dios, estás enojado con Dios, lo haces pues para que los demás no digan algo contra de ti, pero internamente estás teniendo esta lucha, pues a Dios no se lo podemos ocultar. Y por último, en Gálatas 5:20 nos habla de los celos, nos habla del enojo, nos habla del egoísmo, nos habla de estas actitudes. Entonces, cuando hablamos del pecado, debemos de considerar que el pecado es no conformarnos a la ley moral de Dios en acciones, actitudes y naturaleza. Por tanto, una vida que agrada a Dios tiene pureza moral, no solo en acciones, sino también en los deseos del corazón, porque en los deseos del corazón viene nuestra actitud. O sea, si yo en mi corazón tengo paz, en mi corazón tengo pues el fruto del Espíritu Santo, pues voy a manifestar eso. Es lo que todos buscamos y añoramos hacer, ¿no? Por eso estamos en el camino de la santificación, el buscarnos parecer a Cristo. El pecado está en directa oposición a todo lo bueno en el carácter de Dios. Antes de que Cristo nos redimiera, no solo cometíamos acciones pecaminosas, y nosotros lo podemos ver desde los niños. Hay niños que hacen maldades, ¿no? A veces decimos, ay, qué maldosito, cosas así, porque está en nuestra naturaleza y a cómo vamos creciendo, vamos potencializando todo eso, ¿no? Pero hay una lucha constante en nosotros. ¿Por qué? Porque no es como que en la humanidad todo está, catastrófico, ¿no? O sea, dentro de la humanidad, Dios derrama su gracia y a través de todas las cosas que Dios hace en la tierra, en la humanidad, podemos ver pues que también las personas pueden producir buenas acciones, ¿no? Hay cosas buenas también que podemos hacer, pero definitivamente estamos en esta lucha entre hacer lo bueno y lo malo, y a veces nos gana lo malo. Pues somos pecadores por naturaleza. Debemos de definir el pecado
a la luz de las Escrituras. Y esta definición está relacionado con la ley moral de Dios, igualmente con su carácter moral. En Primera de Juan 3, Primera de Juan capítulo 3, versículo 4, ahorita se los voy a leer. Denme un segundito. Primera de Juan 3, 4, ahí anótenlo. Dice lo siguiente. Todo el que peca viola la ley de Dios, porque todo pecado va en contra de la ley de Dios. Todo pecado va en contra de la ley de Dios, ¿ok? El pecado es perjudicial para nuestra vida. El pecado no nos hace bien. Eso es un engaño. El pecado nos esclaviza. En el pecado no hay libertad. Muchas veces ese es el engaño y el gancho que se utiliza para llevarnos a pecar, donde hay una libertad aparente. Ahorita vamos a hablar como de esos engaños del pecado, pero en el pecado no hay libertad. En el pecado hay condena, en el pecado hay esclavitud, porque en el momento en que nos enrolamos en un pecado, necesitamos, o sea, se va haciendo más grande y más grande. Por ejemplo, en la mentira. Sabemos que la mentira no agrada a Dios. Dice que Satanás es el padre de la mentira y Dios es verdad. A veces mentimos, ¿no? Estas famosas mentiras piadosas, mentiritas blancas, a veces mentimos, ¿no? Pero para sostener una mentira tenemos que decir más y más y más mentiras. Entonces, y de una manera te encadenas, te vuelves prisionero de la mentira para sostener delante de los demás o para sostener una acción. Y ya llega el punto donde no se puede más y como dices la verdad, porque ya una mentira no se puede sostener. Hasta hay dichos como la verdad siempre sale a la luz. ¿Por qué? Porque en el pecado hay esclavitud y es un enrolamiento muy fuerte. Si tú tienes una lucha con un pecado, no sé, ya dije mentir, tal vez si tienes problemas de una adicción a algo, o sea, una adicción es algo que ya se vuelve una práctica constante y cada vez necesitas más para poder seguir satisfaciendo esa necesidad. Y lo peligroso de una adicción es que el satisfacer eso se vuelve tu necesidad principal y gobierna todos tus pensamientos, todas tus acciones, gobierna todo en ti. Y, por ejemplo, ¿no? Si yo tengo una adicción al ejercicio, ¿no? Obviamente no lo tengo, pero si lo tuviera, o sea, ahí puedes decir, no, pues está bien, es bueno hacer ejercicio, es bueno hacer ejercicio. Empieza como algo bueno, ¿no? Pues es bueno hacer ejercicio, pero yo estoy hablando de una adicción al ejercicio. Eso ya es diferente al hacer ejercicio y a Dios le agrada que estemos en movimiento, ¿no? Pero la diferencia a una adicción al ejercicio es que yo voy a estar pensando todo el tiempo en hacer ejercicio. En lugar de buscar a Dios, de acercarme a Dios, no, yo voy a estar pensando en ejercicio. Si hay un culto, si hay una actividad en la iglesia, no voy a ir porque tengo que hacer ejercicio. Si tengo que estar con mi familia, no porque tengo que hacer ejercicio. Me estoy enfermando de tanto ejercicio que estoy haciendo, me estoy alejando de las personas, me estoy alejando a Dios. A mí no me importa porque a mí lo único que me satisface es hacer ejercicio. Entonces, no sé si te puedes dar cuenta cómo una adicción me aleja de Dios y trae consecuencias negativas, porque puede ser que esta persona tanta adicción al ejercicio, no sé, a mí me tocó conocer una persona con adicción al ejercicio que de pronto una pesa le cayó en el pie, se fracturó el dedo y así seguía haciendo ejercicio, se fracturó igual la mano haciendo ejercicio y seguía haciendo ejercicio, o sea, ya era algo que le estaba afectando físicamente y no podía dejar de realizar esta acción adictiva. Entonces, en el pecado es aquello que nos va a alejar de Dios, que rompe nuestra relación con Dios y se vuelve nuestra
cosa principal, pues, aquello que solamente pienso en eso. Por eso es cuando hablamos luego, ¿no? De ciertos tipos de adicciones que pueden causar polémica, algunos dicen, no está mal, pero si vemos qué produce esas adicciones, nos aleja de Dios. El pecado, y debemos de tener esto en mente, el pecado es perjudicial a nuestra vida, aunque en un principio se ponga como ángel de luz, ¿no? Con que en un principio se muestre como algo bueno para mí, ¿no? Te seduce. El pecado nos llega en un envoltorio bonito. El pecado no nos va a venir de una manera real, no nos va a venir con su verdadera cara, porque Satanás es el padre de la mentira, Satanás es el padre del engaño, entonces no nos va a venir con su verdadero rostro para tentarnos y llevarnos a pecar. No va a ser así, sino el pecado se va a presentar delante de nosotros de una manera atractiva, de una manera que te va a seducir y va a engañar tus sentidos. De esa manera se presenta el pecado, pero a medida de que te enrolas en el pecado es perjudicial a nuestra vida, y no solamente a nuestra vida o a mi vida, que yo estoy pecando, no solamente me afecta a mí, sino también afecta a los que me rodean. También afecta, hay ese efecto colateral. No es como que, bueno, yo pequé y yo cargo las consecuencias. No, hay una consecuencia que también los que te rodean van a vivir. El pecado nos trae dolor. Por eso a veces escuchamos estas expresiones de tiene que tocar fondo o ya está tocando fondo. Tocar fondo es algo doloroso. El pecado nos perjudica. El pecado nos trae dolor. El pecado trae consecuencias destructivas para nosotros y para todos los que sean afectados por él. El pecado alcanza a otros, no solamente se queda aquí, ¿no? En mí. Y yo ya me arrepentí, le pedí perdón a Dios, pero hay una consecuencia de mi pecado. Está la gracia de Dios, y es un tema, la gracia es un tema muy, muy hermoso, muy maravilloso, pero porque la gracia sobreabunda no significa que no vamos a vivir las consecuencias de nuestros pecados. El hecho de que tú te arrepientas de aquello que pecaste contra Dios no quiere decir que se hizo como un borrón en la historia de todo lo que hiciste o lo que pasó, lo que hicimos en el pecado, y ya no pasó nada, ¿no? Si yo miento, ¿no? O sea, si yo miento y ya estoy tan agobiada por esta mentira que ya es insostenible para mí, y voy delante de Dios, digo, Dios mío, perdóname, voy y confieso a las personas, oye, ¿sabes qué? He estado mintiendo todo este tiempo, perdónenme. Viene otro proceso. Sí recibo perdón, sí soy restaurada, pero hay una consecuencia de mis actos y hay que reconstruir. En la restauración hablamos de reconstrucción y es un proceso. Entonces, debemos por eso procurar y luchar que a medida que nos sea posible, mantenernos firmes en el Señor. Yo sé que nuestra naturaleza es pecaminosa y a veces decimos, hoy no lo logré, ¿no? Hoy no lo logré, hoy caí de nuevo, pero debemos de ir inmediatamente con Dios, ir con nuestra red de apoyo, ¿no? Tu grupo de jóvenes o con nosotros de este discipulado. Queremos ser esa red de apoyo que podamos apoyarte en orar por ti, sostenerte, en escucharte en estos procesos donde digas, hoy no lo logré, hoy el pecado me ganó, hoy la carne me ganó, hoy mis pensamientos me ganaron, hoy no lo logré. Eso lo vamos a enfrentar. Y como hijos de Dios, como cristianos, pues no perdemos nuestra salvación, pero sí nos afecta en nuestra relación con Dios, en nuestra relación con otros. Allí es donde el pecado hace
hace su labor, porque el pecado nos quiere alejar de Dios. Entonces, todo aquello que tú te enfrentes, que te aleja de Dios, prende las antenitas, porque debes de tener cuidado. Todo aquello que te aleje de Dios, aunque aparentemente sea muy bueno, debemos de tener cuidado. El pecado, Dios aborrece el pecado, pues contradice su santidad. Dios es santo. Ahora, hablando del origen del pecado, ¿no? Si pensamos, ay, pues el pecado original, ¿no? Siempre lo hemos escuchado así como el pecado original, el pecado de Adán y Eva se conoce como el pecado original, cuando ellos desobedecen la ley de Dios. Bueno, antes de hablar y profundizar un poquito más en eso, debemos de tener en claro dos principios importantes. Uno, Dios no pecó, no es que Dios haya traído el pecado, no es eso, ni tampoco el pecado sorprendió a Dios. El pecado no sorprendió a Dios. No es como que, ay, Dios tenía este plan y perfecto para la humanidad y el pecado llegó y lo sorprendió, entonces cambió todo. No es así. Si tú buscas en tu Biblia, aquí se me pasó a anotar esos versículos, nos habla que nosotros, que el plan de Dios de salvación y de redención fue antes de la fundación del mundo, antes de que él aún sabiendo que nosotros íbamos a pecar y que íbamos a desobedecer, él nos creó aún sabiendo eso. El pecado no sorprendió a Dios, pero definitivamente el pecado llegó a la humanidad a través pues de Satanás, el hombre de manera voluntaria, ¿no? El hombre de manera voluntaria pecó al igual pues que Satanás, ¿no? Al creer que podría ser como Dios, o Satanás incluso creer que podría ser más que Dios. La obra de Dios es perfecta y todos sus caminos son justos. Eso lo debemos de tener claro también. También es inconcebible que pensemos que Dios haga lo malo porque Dios es bueno. Por eso Dios aborrece el pecado porque va en contra de su naturaleza. Dios no puede ser tentado por el mal ni tienta a nadie. También debemos de, antes de continuar en estos aspectos del pecado, tener muy claro que el mal no es igual que Dios, porque muchas veces vemos este dualismo universal donde se presenta y hay gente que dice, ¿no? Pues como existe el bien, existe el mal, en el aspecto como si el mal estuviera en la misma altura de Dios, en poder, en magnificencia y en todo. Eso no es así. El mal no es igual de poderoso que Dios, no es así, no son dos figuras pues que están a la par o que están al mismo tiempo en el universo, no es así. El Dios es eterno, Dios es omnisciente, omnipresente, es todopoderoso y el mal no. Entonces, el mal no es igual que Dios, pero el mal está en el mundo. Y tampoco podemos caer en el extremo de decir, no, el mal no existe, ¿no? El mal no existe, no es real, pues no lo podemos negar porque pues somos pecadores y nosotros cometemos actos malos, ¿no? Entonces no podemos negar que existe la maldad del mundo. Como les digo, si aún a los niñitos podemos ver que los niñitos de pronto hacen maldades, ¿no? Hacen cosas maldosas, jalan el cabello, mienten, hay niños que mienten, hay niños que roban y a veces decimos, ay, es que ellos no saben, son inocentes. Bueno, puedes decir lo que quieras, pero el hecho es que está cometiendo un acto incorrecto, un acto malo, así es. Entonces, es así. Por eso se tiene que educar a los niños, ¿no? Porque para los niños está esa facilidad. Un niño se escucha una mala palabra, así se la aprende, pero si le enseñas a decir por favor y gracias, no hombre, eso duras años enseñándoselo, ¿no? Pero si escucha una grosería, inmediatamente la aprende. Entonces, los padres, la familia, como sociedad también, están todas estas reglas o leyes morales que nos ayudan pues a ser buenas personas, ¿no?
pero es diferente esa buena actitud a estar reconciliados con Dios, ¿no? Bueno, entonces, continuando en este tema del origen del pecado, es el origen o como se conoce, el pecado original, bien, en relación con la raza humana. El pecado entró con Adán y Eva al comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. De este árbol, Dios les dijo, de todo árbol puedes comer, pero de este árbol no comeréis, porque el día que lo hicieres ciertamente moriráis, ¿no? Es tal vez un pasaje que si tú has crecido en una iglesia, tal vez lo has escuchado muy, muy común, muy continuamente, pero esta regla, por decir, esta ley, hizo que ellos quisieran transgredirla. Tal vez antes, bueno, de este árbol no hay que comer, y ellos seguían, ¿no? Seguían. Hasta que hubo alguien que les hizo crear una cosquillita respecto de esto que no puedes hacer, ¿no? Ya probaste, llega la serpiente, ¿no? Que sabemos pues que es Satanás, y empieza a seducir a Eva con mentiras, con verdades a medias, con fragmentos extraídos para envolverla, ¿no? Envolverla a que ella codiciara ese fruto, ¿no? Al principio hablé sobre la codicia y que es una actitud, que es algo interno, es algo de nuestro corazón, que pues es pecado también. Así empezó Eva, a codiciar este árbol, ver que era delicioso y que le empezaba a llamar la atención. No sabemos qué fruto habrá sido, pero para ella le pareció codicioso ese fruto, ¿no? ¿Por qué? Porque yo tengo todo este huerto, pero este no tengo, entonces yo quiero esto. Y si te fijas, esa actitud la vemos en los niños. Puedes ver niños de 2 años que tienen una sala de juegos, pero si hay un niño que tiene una pelotita chiquitita, quieren jugar con la pelotita de ese niño. En cuanto se pelean, se deschongan, en cuanto el niño agarra la pelotita y se la da, ya no la quiere, porque lo que a él le hace feliz es querer quitarle, perdón, la pelotita al niño, ¿no? Eso es la codicia. Y yo sé que pensar en niños es como, me estoy viendo tal vez muy extrema, pero a lo que voy es que está allí en nuestra naturaleza. Y Satanás usó esto. Imagínate si en unos niños lo hacen de esa manera, nosotros también sabemos, ¿no? Algo que pasa mucho en los jóvenes es tener relaciones sexuales antes de casarse. Son cristianos, saben que no deben de hacer, saben que es pecado. Sin embargo, pues como es algo que no puedes hacer, entonces lo empiezas a codiciar, se vuelve atractivo y de pronto caes en pecado. Por eso digo, o sea, son cosas que de pronto no estamos tan conscientes, pero ese mismo principio de lo que Satanás hizo con Eva, lo sigue haciendo hoy en día. Hoy seguimos cayendo, porque a veces también nuestra naturaleza pecar nos hace pecar. No Satanás no anda ahí todo el tiempo provocándonos. A veces yo creo que ni chamba tiene, porque nosotros solitos caemos, ¿no? Entonces, el pecado entra y nos empieza a engañar. Algo interesante que descubrí en este estudio del pecado es que hace esta relación en cuanto a estos 4 puntos que voy a tocar. Es representativo al pecado en general, por eso le puse en general el pecado, porque la prohibición era comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y es representativo al pecado en general, en que en primer lugar, la base del conocimiento, ¿no? Es
vas a tener conocimiento, es este fruto. Entonces, la primera parte que ataca el pecado es la base del conocimiento. ¿Por qué? Porque da una respuesta diferente. ¿Qué es la verdad? Mientras Dios les dijo que morirían si comían del fruto, la serpiente les dijo que no iban a morir. Había una verdad, la que Dios les dijo. ¿Qué es? ¿No? Es este conocimiento. Dios nos da el conocimiento necesario respecto a lo que debemos de tener cuidado. Pero la serpiente o Satanás llega y nos dice, no va a pasar eso, ¿no? Pensando en estos pecados que podemos cometer en nuestra vida o en nuestra juventud, tú sabes que eso es pecado. Pero Satanás te puede decir, pero no pasa nada, pues si Dios te perdona, pues le pides perdón, inténtalo, prueba una vez y te arrepientes, le pides perdón a Dios y Él te va a perdonar. Entonces, te fijas cómo Satanás empieza a engañar tus sentidos tomando una verdad que es la gracia de Dios, que es el perdón, que es la justificación, que él como dice su palabra, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, pero al decirte, prueba una vez, no pasa nada, solo una vez. Pero la particularidad del pecado es que se necesita una vez para que te enganches allí. El que se vuelve adicto a algo o que está enrolado en un pecado al que lo está carcomiendo, no creas que empezó haciéndolo en grandes proporciones. Empezó probando una vez. Con una vez es suficiente. Fue necesario que Eva diera tan solo una mordida de ese fruto para que el pecado entrara. Solamente eso. Ahí viene la mentira de Satanás, ¿no? No pasa nada, pues es solo una vez, Dios te va a perdonar. Ten cuidado, si tú estás luchando con algo y ese pensamiento viene a tu mente, huye, como dice Pablo a Timoteo, huye de allí. Eva decidió dudar de la veracidad de Dios y decidió experimentar para probar si Dios había dicho la verdad. Cuando Satanás o la serpiente ataca lo que ella conocía, ella dudó de la verdad de Dios y decidió experimentar a ver si es cierto. Entonces ahí entra esta parte, ¿no? Es, bueno, si es cierto, pues Dios me perdona y al final me arrepiento, pues vamos a ver. Pero ya estás cayendo o ya te estás metiendo en un lugar donde tal vez va a ser muy difícil que salgas. No imposible, pero como hablamos antes del pecado, el pecado nos duele, el pecado nos perjudica. O sea, sí, Dios nos salva, nos rescata y nos va a sacar de allí, pero nos va a doler. 2, ataca la base de las normas morales, porque da una respuesta diferente a la pregunta ¿qué es lo bueno? Dios había dicho que era moralmente bueno para Adán y Eva no comer del fruto de aquel árbol. Pero la serpiente sugirió que estaría bien el comer y que al hacerlo Adán y Eva llegarían a ser como Dios. Eva confió en su propia evaluación de lo que era bueno para ella en vez de permitir que la palabra de Dios definiera lo que era bueno y lo que era malo. Entonces, ataca las bases de las normas morales, porque como hijo de Dios o como cristiano, que tal vez tú has crecido, el Espíritu Santo te va a redarguir. Cuando tú estás con estas luchas, el Espíritu Santo te va a redarguir, es decir, es que esto no está bien. Y dentro de ti vas a decir, es que esto no es correcto, esto no está bien. Pero llega Satanás a seducirte diciéndote, no, pues no es, sí es bueno, ¿no? Entonces ya empiezas tú a evaluar, ¿no? Ahí ya empieza uno con nuestra propia prudencia, ¿no? A evaluar y decir, no, pues es cierto, la Biblia dice que Dios me perdona, entonces yo quiero experimentar, yo quiero conocer, yo quiero saber qué dicen mis amigos de esto, ¿no? Yo también tengo derecho, ¿no?
tomas esa decisión y pues al fin estás cayendo, o nuestra propia prudencia nos lleva pues al pecado, nos lleva pues a equivocarnos cuando no. Por eso dice el Salmo, fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Punto número 3, ataca la identidad. Si tú estás luchando en el pecado por algo, vas a sentirte atacado en tu identidad, muy probablemente, porque esa es una de las estrategias principales de Satanás. Y aunque no estés en pecado, aunque busques estar en santidad con Dios, Satanás va a buscar atacar nuestra identidad. Entonces, pero más todavía si estamos en el pecado. Ataca la identidad porque da una respuesta diferente al quién soy yo. La respuesta correcta era que Adán y Eva eran criaturas de Dios, dependientes de Él y subordinados a Él. Cuando les dice, ciertamente serás como Dios, allí Eva debió decir, es que yo no puedo ser como Dios, porque yo soy su creación. Entonces, si yo como de este fruto, yo no puedo comer de este fruto. Porque si tú me dices que al comer de este fruto yo voy a ser como Dios, entonces yo no puedo ser como Dios porque Él es mi creador. ¿Cómo la criatura va a ser igual que su creador? No es posible. Pero allí Eva pues también estaba cegada, si ya había sido cegada en el conocimiento, en las normas morales, pues también en su identidad, y creyó que podía ser igual que Dios. Y por último, el pecado es irracional. No hay justificación, o sea, hablando propiamente del pecado, no hay justificación para el pecado. No es como Eva, ay, pues es que, o igual Eva o Adán, es que incluso ellos se justificaron, es que pequé porque la serpiente me engañó, es que pequé porque la mujer, eso no fue justificación, hubo una consecuencia para su pecado y se rompió esa relación con Dios. No hay justificación que tú digas, es que no, yo cometí fornicación porque pues es que no me pude resistir, pues es que fue culpa de mis papás porque me dejaron solo en la casa. Eso fue culpa de mis papás porque me dejaron solo en la casa, entonces por eso cometí fornicación. No, somos responsables de nuestras acciones. O no, yo cometí, maté a alguien, pero no es mi culpa, sino que esa persona me hizo enojar mucho, entonces fue por su culpa que yo lo matara. No hay justificación, cometimos el pecado, o sea, es así, tenemos que asumir las consecuencias de nuestro pecado. Y no quiero que piensen que estoy siendo así muy, así de, son unos pecadores. Yo también lo soy. Todos somos todos somos pecadores y estamos en esta lucha constante. Y por eso quise compartirles estos 4 puntos que nos ayuden a identificar cuando estamos siendo seducidos o estamos siendo tentados o nuestra propia carne o naturaleza nos está llevando a pecar. Cuando lo que yo estoy haciendo va en contra de lo que Dios me ha estado mostrando o Dios me ha enseñado o lo que veo en la palabra de Dios. Cuando va en contra de Dios, porque hay cosas que, si bien es cierto, no las encontramos en la Biblia, pero son contrarios a los principios de Dios. Porque hay cosas que no encuentras en la Biblia, pero no son contrarios a los principios de Dios, no son antibíblicos. Pero hay cosas que van en contra de los principios de Dios. Y aunque esas cosas sean muy de moda y me parezcan muy interesantes, pero van en contra de los principios de Dios, yo debo de ponerme en alerta y tener cuidado. Tercero, si está atacando mi identidad, si incluso creo que adoptando esta filosofía o teniendo estas actitudes soy más inteligente que Dios porque puedo salirme con la mía, estoy equivocada. Y por último, pues es irracional. Yo nunca voy a ser más que mi creador
el ser irracional nos lleva a decisiones necias. Si yo ya estoy volviéndome una persona que está tomando decisiones necias, a pesar de que los que me rodean me dicen, Claudia, esto que estás haciendo está mal, no sé, estás haciendo esto mal, deja esto. Yo, no, es que mira, y encuentro justificaciones aparentes, pero ya me pongo en un punto necio para yo seguir continuando con eso. Debo de tener cuidado, y es que el pecado se está apoderando de mí, por así decirlo. El pecado está ganando la batalla conmigo. Y pues hay muchos temas más al respecto, mucho más que hablar del pecado, pero quise pues tocar como estos como muy, muy centrales y tener presentes. Como les digo, todos los días enfrentamos una lucha contra el pecado, contra nuestra propia naturaleza. Yo los invito a que identifiquen esto y decir, no lo voy a hacer, me voy a alejar, porque esto me va me va a llevar a sufrir, me va a llevar al dolor, me va a llevar a pecar. Y a veces, como les decía, no vamos a ganar esa lucha, a veces vamos a caer, a veces vamos a pecar, pero si en esas veces yo te invito a que tengas esa confianza, puedes acudir con nosotros, puedes acudir a tus pastores, puedes acudir a tus consejeros, a personas que tú confíes en la fe, compárteles tu lucha, lo que estás viviendo, para que te ayuden y sean esa red de apoyo en ese momento que digas, hoy no gané la lucha, hoy caí, pero ya no quiero continuar así. Pues muchas gracias, chicos. Espero que haya sido de bendición para ustedes y que lo tengan presente cuando tengan estas luchas, poder identificar en la medida que nos sea posible cuando la serpiente con su astucia nos está engañando en nuestros sentidos.